En este capítulo, capítulo 18 de Levítico, suele titularse como actos de inmoralidad prohibidos o relaciones sexuales ilícitas. Se le da este título general debido a que es evidente cuál es la temática. Hay algún otro mandamiento que también trabajaremos, también expondremos, pero básicamente nos encontramos en este temario. Nos da como referentes negativos tanto la tierra de Canaán, a la que se dirige Israel, como la tierra de Egipto, de la cual procede. Y va a señalar en este capítulo, Dios por boca de Moisés, que estas prácticas son prácticas que se dan tanto en Egipto, o que se daban tanto en Egipto como en Canaán. Bien, entonces, cuando hablamos, y esto ayuda cuando llegamos al libro de Josué, por ejemplo, y Dios dice, acabad con este pueblo. Bueno, que sepamos que este pueblo llevaba a cabo estas prácticas, entre otras. Bien, entonces normalmente nos imaginamos a los cananeos muy piadosos y aquí nos da un perfil de los cananeos que nada tiene que ver con a veces la idea que nos imaginamos de una matanza de un pueblo que era todo bondad. Entonces, nada de eso. Bien, entonces tengamos muy claro el perfil tanto de Egipto, y esto además la historia lo corrobora, especialmente en los faraones, como se casaban entre familia, y a veces en primer grado de parentesco, como son las relaciones que se prohíben aquí, y luego en Canaán ocurría lo mismo. No solo eso, sino que tenemos prácticas como la zoofilia incluida dentro de todo esto. ¿Vale? Entonces, aquí va apareciendo efectivamente y se va repitiendo la frase yo, Adonai, o yo, Jehová, o yo, Yahvé, vuestro Dios, con el tetragramatón. De alguna forma, es como un sello de identidad, de que en cada instrucción es Dios el que firma, por decirlo así, ese mandamiento. Si recordamos en el Decálogo, la primera declaración del Decálogo no es no tendrás dioses ajenos. La primera declaración del Decálogo, cuando hablo del Decálogo me refiero a los 10 mandamientos, las 10 palabras, que se le llama bíblicamente, la primera declaración del Decálogo es yo soy Adonai, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. De alguna forma es esa reiteración para que el pueblo recuerde quién le está dando ese mandamiento. Es el mismo Dios que los sacó de Egipto, que los está llevando a una tierra y que les está dando una identidad como pueblo. Bien, entonces esa repetición creo que tiene ese propósito, de alguna forma, de Dios, me imagino, si fuera un cuadro, pues Dios firmando el cuadro, ¿no? Es decir, yo soy el autor de estas leyes. Bien. Buena pregunta, Francis. No me la esperaba. Hace tiempo que no me hacían esta pregunta de qué pasó en Génesis 9. Pero tiene que ver con este capítulo y para situarnos todos. En este capítulo se nos habla, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, porque es la desnudez de tu padre. Es un equivalente. Bien, no es exactamente lo mismo, pero si entendemos desde Génesis 2, varón y hembra, o varón y varona, serán una carne, pues entendemos que el esposo y la esposa, mantener relaciones sexuales con la esposa, es un equivalente a mantenerlas con el esposo, ¿vale? En este sentido, más o menos la idea es esta. Lo tenemos ahí en los versículos de aquí, de este capítulo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Génesis 9, si queréis vámonos a Génesis 9 y lo leemos, muy sencillo, que aprovecho para decir, salvo algún detalle de Levítico 18, detalle que ya veremos, y que tiene que ver con Moloc, salvo algún detalle de esa parte, el resto del capítulo está bastante bien traducido. Es decir, no hay errores de traducción notables ni mucho menos. Así que nos podemos fiar bastante de lo que está diciendo Levítico 18 en Reina Valera 1960 en este caso, y otras traducciones similares. No hay mucha complejidad en la traducción. Insisto, salvo un detallito que tiene que ver con Moloc.
Luego, en Génesis 9, ¿qué nos dice? Pues si vamos a los versículos finales del capítulo, cuando Noé, después de salir del arca, se embriaga, dice que quedó desnudo, tendido en su tienda, ¿vale? Y esto lo tenemos en el verso 21 en adelante. Dice, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, dice aquí, vio la desnudez de su padre. Esta es la frase. Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces entra en Sem, toma la iniciativa con Jafet que le sigue y cubren la desnudez del padre. En este texto de Génesis 9 tenemos, como decía Francis, varias posturas de lo que pudo suceder. Una es la postura que entiende el texto de forma literal. Es decir, literalmente vio al papá desnudo. Y le dijo a sus hermanos que estaban fuera, papá está desnudo. Como, y permitidme que lo diga así, con mucho respeto a quien tenga esta postura. ¿De acuerdo? Pero me imagino, cuando esto hacen, cuando Cam, si hiciera esto Cam, me lo imagino como unos chiquillos, o como unos jovencitos. Dicen, mira, mira, papá, se ha emborrachado y está desnudo. ¿Bien? Claro, me cuesta imaginarme esto de esta forma porque no eran chiquillos. Nos va a decir en el capítulo 11, es el 11 si mal no recuerdo, sí, en el 11, a partir del versículo 10, nos va a decir que Sem tenía 100 años, 2 años después del diluvio. Es decir, que en el diluvio tenía 98 años Sem. Claro, gente de 98 años, de 97, de 96, de 100 años, como podía tener Jafet, haciendo esto, me cuesta imaginármelo. ¿Vale? Me cuesta imaginarme a Cam burlándose porque ve a su papá desnudo. Esto pues, lo pueden hacer unos niños hasta cierta edad, pero más allá me cuesta entender que esa pudo ser lo que pasó. Ahora bien, hay quien lo cree así. ¿Está bien? No tengo problema con eso. Ahora, hay otra manera de entenderlo y es un lenguaje, un eufemismo. Entendiéndolo como un eufemismo, no de forma literal, sino entendiendo que la expresión ver la desnudez del padre tiene que ver con lo que se nos dice en Levítico 18. ¿Y qué nos dice en Levítico 18? Pues tenemos dos posibilidades. Ver la desnudez del papá es mantener relaciones sexuales con el papá, y ver la desnudez del papá también puede ser mantener relaciones sexuales con la madre o la mujer del padre. ¿Bien? Esto es básicamente lo que nos va a decir el Levítico. Entonces, hay quien opta y dice, Cam abusó, aprovechando la borrachera, de su padre y mantuvo, por lo tanto, una relación homosexual con su padre. Y hay quien dice, no mantuvo una relación homosexual con el padre, sino que lo que hizo fue acostarse con la madre. Porque es equivalente acostarse con la madre a ver la desnudez del padre. ¿Por qué postura me inclino yo y por qué? Me inclino por la última opción, es decir, tuvo relaciones con la madre. Y me inclino por esa opción, ¿por qué? Porque en el texto, se nos va a repetir varias veces Cam, padre de Canaán. Cam, padre de Canaán. Cam, padre de Canaán. Bueno, ¿por qué me dices que Cam es padre de Canaán tantas veces si ya me lo has dicho? Ya me he enterado la primera vez que Cam es padre de Canaán. ¿Por qué me lo repites? ¿Y por qué me lo repites aquí cuando me lo vas a volver a decir en el capítulo 10, en la tabla de las naciones? ¿Por qué me adelantas una información? Bueno, hasta donde entiendo, y es otro detalle que hay que tener en cuenta, Noé no maldice a Cam, maldice a Canaán. Es decir, maldice a su nieto, entre comillas. Maldice al hijo de su hijo. Entonces, ¿por qué entiendo que Cam se acostó con la mamá? Porque, presumiblemente, acepto la idea de que de esa relación incestuosa nació Canaán. Y de ahí que pueda entender que Noé maldiga a Canaán porque es fruto de una gestación que Dios prohíbe y que trajo
relaciones de ese tipo trajeron el diluvio. Entonces ahora volvemos, ya hemos pasado el diluvio, empezamos de nuevo la película y ahora volvemos a repetir los mismos errores. Entonces, hasta donde entiendo, a día de hoy, y desde hace ya un tiempo, yo me inclino a pensar que eso fue lo que pudo pasar en este escenario. De todas maneras, algo que me gusta hacer es, independientemente de lo que creamos, sea que Cam se burló de su papá desnudo, sea que Cam se acostara mantuviera relaciones con su padre, o sea que Cam mantuviera relaciones con la madre, en los tres casos hay un denominador común. ¿Cuál es el denominador común en los tres casos? La deshonra del padre. Sea cual sea la opción por la que cada uno opte, al final del camino lo que hay es una deshonra del padre. Y esa deshonra al padre trajo consecuencias a la simiente de Cam, concretamente por medio de Canaán, que es luego la tierra que Dios va a decir, tomad la tierra de Canaán, porque la tierra de Canaán, parece el nombre de un territorio geográfico simplemente, en su inicio no es un nombre de un territorio geográfico, en su inicio es el nombre de una persona real, que habitó en ese lugar y que le dio el nombre al lugar, a la tierra en la que él habitó. Y de él proceden los pueblos llamados cananeos, que al final son 7, en otros textos son 6, a los que Dios dice, estos 7 son los que tenéis que quitar de en medio, pero ¿de dónde procede Canaán? ¿Cuál es su origen? Y además resulta más que casual el hecho de que Canaán procede de esta posible unión. ¿Y qué practican los cananeos? Este tipo de uniones. Entonces, a mí no me parece una opción para nada descabellada. Pero se crea lo que se crea, en todos los casos deshonra al padre y al final eso es lo que trae las consecuencias en última instancia, ¿eh? Para esto, entendamos que Jesús va a hacer referencia a cosas concretas. Las va a explicar ahora las leemos, ¿vale? Y creo que hay que coger más la idea que Jesús nos deja que no tanto los detalles. Ahora, es cierto que no precisamente o no necesariamente por textos como este, sino otros textos de la palabra donde nos dice que el amor de muchos se enfriará, que la maldad irá en aumento, que combinado esos otros textos con lo que aquí dice Jesús, los llevamos a los días de Noé y lo que ya nos dice el propio Génesis de lo que pasaba en los días de Noé, que había violencia de todo tipo, nos da un resultado. Ahora, lo que aquí Jesús se refiere, lo vamos a leer, dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, fijaros, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que no entró en el arca. La idea general, ¿cuál es? Estaban haciendo su vida. Estaban ocupados en los asuntos del día a día, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Es decir, vivían su vida. Y de forma inesperada para ellos, a pesar de las múltiples advertencias, es decir, de forma repentina, por no haber atendido a las advertencias, llega el juicio. Lo que Yeshua nos está diciendo es que la venida del Hijo del Hombre será así. Estaremos haciendo nuestra vida, nos habrán venido advertencias que habremos ignorado y claro, será, dices, como un abrir y cerrar de ojos, como un ladrón que aparece en la noche, algo que ocurre de repente. Pero ya Yeshua va dando señales, ya los profetas nos dicen qué señales, o algunas al menos de las señales que podemos llegar a entender y a interpretar, qué va a ocurrir. Por lo tanto, estar prevenidos. Nos va a decir Pablo que nosotros no somos de la noche, sino del día, para que no ignoremos y esa venida no nos coja desprevenidos. Entonces, la idea de Yeshua en este capítulo es que a la gente el diluvio le cogió desprevenido, ¿vale? Más o menos. Pero sí había maldad en los días de Noé, eso es evidente. Había relaciones de este tipo en los días de Noé y aún peores cosas también. Había, hasta donde entiendo, ¿cómo se llama esto?
mm, cruce de especies de todo tipo, ¿vale? Incluso zoofilia también había en el escrito. Todo esto nos lo da a entender Génesis desde el idioma hebreo. ¿En qué caso esa ley, que es una ley que tenemos en la Torá, que es una ley para casos muy específicos, donde además el primer hijo que nacía de esa relación y que estaba la opción de no redimir, como le pasa a un pariente cercano en el caso de Ruth, tenemos la opción de yo no derrimo que redima el siguiente. Es una ley que hay que estudiarla, pero vale, la tenemos, se da el caso, un caso muy específico, muy concreto. ¿Dónde verías que esa ley se relaciona con una de las relaciones prohibidas en este capítulo de Levítico? Doy una pista. En el caso de que cuando se aplicaba esa ley, el hermano había fallecido, teníamos una viuda, ¿vale? Y teníamos una viuda que no había tenido descendencia. Por lo tanto, los hijos tampoco la podían mantener. ¿Vale? Entonces, esa ley, como digo, es una ley que está en la Torá, es una ley que choca en nuestro contexto, pero no entra en conflicto con el Levítico 18, porque lo que se prohíbe en Levítico 18 es, obviamente, que la esposa, la cuñada en este caso, estaría casada. ¿Vale? Y en todos los casos. No hay casos de viudez. En cuanto a tu pregunta, que es una pregunta es muy interesante la pregunta, además tiene cierta complejidad, porque parte de determinados presupuestos teológicos en cuanto a la preexistencia de la ley antes del Sinaí, es decir, antes del momento en el que Dios entrega la Torá por medio de Moisés a su pueblo. Y más si tenemos en cuenta lo que asume la Iglesia Adventista en cuanto, por ejemplo, al día de reposo, al día del cese, y otras corrientes, no solo adventistas, sino otras corrientes, cuando hablan del día de reposo, hablan de que es un mandamiento, perdón, que es un mandamiento dado a la humanidad. Cosa con la que yo no estoy tan de acuerdo. Cosa con la que yo no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Génesis no vemos un mandamiento explícito, escrito explícitamente. No, vemos que Dios lo guarda, que Dios santifica el día, pero no vemos que le diga a Adán, guarda el día. Entonces, yo veo que luego sí se le vuelve a ordenar en Éxodo 16, cuando Dios da el maná al pueblo, ahí se le dice, el séptimo día no salgas a recoger. De ahí que en el Sinaí Dios le diga, acuérdate del día de reposo, porque ya se lo ha dado. ¿Vale? No es acuérdate porque se lo di a Adán, sino acuérdate porque hay un referente anterior que es Éxodo 16. Así lo concibo yo, al menos este mandamiento, ¿vale? Entiendo que hay quien dice, no, Dios se lo dio a la humanidad. No veo en qué momento. No veo en qué momento, y especialmente entendiendo que luego tenemos el episodio de la caída, Génesis 3, donde hay una maldición en la tierra. Una maldición que se remite cuando Dios da el día de reposo, pero no antes. Y el ser humano padece. De hecho, el papá de Noé, Lamec, le pone Noé a Noé precisamente porque quiere llegar a ese día de reposo que no llega. ¿Vale? Entonces, es un tema complejo, no solo con el día de reposo, otras leyes. Y has puesto ejemplos muy interesantes. Maticemos. Abraham, los patriarcas, pero al final Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, cierto, se casa con su media hermana. Media hermana, ¿por qué? Porque es hija de padre, no de madre. Se lo va a decir a Abimelech cuando lo pillan en la mentira y le va a confesar, bueno, es hija de mi padre, por eso dije que era hermana. Ya, pero tienes una relación más restrictiva que es esposa. ¿Vale? Entonces, ahí es donde se revela, Génesis 20, no recuerdo el versículo, y esa es una relación prohibida en Levítico 18. Esa es una relación prohibida en Levítico 18. Ahora iremos
Abraham, ¿vale? Vamos a Isaac. Isaac se casa con Rebeca. Y Rebeca sería, no sería, en este caso, Rebeca nace de un pariente. Rebeca lo tenemos en Levítico, perdón, en Génesis 23. Voy a recordarlo porque lo voy a citar de memoria y no quiero meter la pata. En Levítico, en Génesis 22, al final del 22. Dice, he aquí, también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Entonces, Nacor sería el tío de Isaac, hermano de Abraham. La tía tiene hijos. ¿Qué hijos tiene la tía? Los hijos de la tía, pues son Uz, Buz, Kemuel, Keset, Azo, Pildas, Gideaf y Betuel. Y Betuel, primo, por lo tanto, de Isaac, tiene una hija que es Rebeca. Con lo cual, Isaac se casa con una hija de su primo. Esta relación no está prohibida en Levítico 18. ¿Bien? Luego, tenemos a Jacob. Tenemos a Jacob que no tiene parentesco, pero serían sus primas. ¿Bien? Y su tío pasa a ser su suegro, porque el tío es el hermano de la mamá. ¿Vale? Entonces, a nivel de parentesco, no está incurriendo en una transgresión. Ahora, ¿qué ocurre? Que sí se casa con dos hermanas. Pero ¿qué nos dice el Levítico con respecto al matrimonio con dos hermanas? No prohíbe el matrimonio con dos hermanas. Lo que prohíbe es que se mantengan relaciones con las dos a la vez. Y lo dice en... a ver si lo tengo aquí. Sí. Dice, no tomarás, en el verso 18, estoy ahora en Levítico 18, dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. ¿De qué manera? Descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Es decir, no vas a mantener relaciones sexuales delante de la otra. ¿Vale? Y hasta donde sabemos, Jacob no hizo esto. Se casó con dos hermanas, pero la prohibición es que no mantenga relaciones delante de la otra, o viceversa, ¿vale? Y por supuesto con las dos juntas, ¿vale? Eso estaría implícito. Entonces, dicho esto, el que nos queda por resolver es Abraham. Y de Abraham, y de ahí también la idea de la ley antes de la ley, se nos dice que Dios, en un versículo, no recuerdo, por ahí necesito mis citadores, dice que Abraham guardó sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes. Y de ahí dicen, ¿ves? Abraham guardó la Torá. Hasta donde yo entiendo, no guardó la Torá que Dios da en el Sinaí. De lo contrario, hubiera pecado al casarse con su hermana. Ahora bien, entiendo que Abraham guardó todo lo que Dios le dio para guardar. Porque Dios, antes del Sinaí, también dio estatutos, también dio juicios, también dio mandamientos, también dio leyes. No necesariamente todas aquellas que luego va a dar al pueblo de Israel. ¿Bien? Pero también dio. Entonces, todas las que Dios le dio a Abraham, Abraham las guardó. El tema de su matrimonio, hay que entender que, número uno, él, a pesar de lo que algunas corrientes religiosas ostentan, hasta donde yo entiendo por una cita de Josué, él era pagano, es decir, era idólatra. No servía al Dios de Israel. Y cabe la posibilidad, más que probable, de que su matrimonio se diera en ese contexto. Un matrimonio con la hermana que para la ley mesopotámica, la ley, hay dos leyes, dos códices, está el códice de Hammurabi y luego están las leyes Nuzu, que son leyes del antiguo cercano oriente. Se podía casar, era una relación permitida, igual que lo que va a llevar a cabo con Agar, porque él va a mantener relaciones con la concubina, y eso era legal, no desde el punto de vista de la Torá necesariamente, sino que era legal desde la ley que él conocía, desde la ley de su país, ¿vale? Él no estaba cometiendo un delito. Entonces, antes de que Abraham conociera al Dios de Israel, o mejor dicho, el Dios de Israel se le revelara,
en ese momento no como Yahvé todavía o Jehová, se le revela como el Dios Él, es el nombre propio del Dios que se revela a los patriarcas, podía haber concertado el matrimonio o tener el matrimonio con Sara. Bien, también tenemos una pista en Génesis, no recuerdo el capítulo, no sé si es en el mismo capítulo 20, quiero recordar que es en el mismo capítulo 20 cuando habla con Abimelech, que le dice, yo le dije a Sara, antes de que saliéramos de la tierra de Ur, que ella contara que era mi hermana, con lo cual da que pensar que ya estaban casados, ¿vale? Así que sería un ejemplo, una equivalencia dinámica, ¿eh? Eh, Antes de conocer a Dios, pues resulta que nos hemos acostado con 40. ¿Pero cuándo? Antes de conocer a Dios. Después de conocer a Dios, ya no hacemos eso, ¿vale? Él no se iba a divorciar. Es decir, ahora yo me casé con una mujer tal, 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 ahora me divorcio. No es tan fácil, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Aun cuando no fuera así, aun cuando imaginemos que el matrimonio hubiera ocurrido después, hay muchas leyes que Abraham siguió, no conforme están escritas en la Torá, sino, insisto, como acabo de decir, conforme a las leyes de su país, de donde él procedía. Véase el ejemplo de Agar. Y véase, por ejemplo, cuando hay adopciones en ese tiempo de los patriarcas, son adopciones legales según la legalidad, no de la Torá, sino de las leyes del país. Y ahí entraríamos en un tema más profundo. Cómo esos países tenían ya leyes y cómo tenían códices o códigos, más que códices, perdón, no sería códices, tenía códigos legales antes de que Israel tuviera un código legal propio. Había una legalidad en Egipto. ¿Por qué Egipto tiene leyes? ¿De dónde surgen las leyes de Egipto? ¿De dónde surgen las leyes de Mesopotamia? Bien, y ahí ese tema nos daría para largo y tendido, ¿vale? Pero no sé si más o menos, al menos en cuanto a los patriarcas y en cuanto al tema, ¿eh? Da mucho más que hablar y muy interesante ese trabajo que hiciste de investigación de ver antes de la ley en el Sinaí qué mandamientos se guardaban, qué mandamientos no se guardaban, si había o no había. Y el tema es muy interesante. Incluso para la aplicación hoy, de debemos guardar toda la Torah, eso es muy general. Yo estoy de acuerdo que guardemos la Torah, ¿eh? Pero cuidado a veces que queremos decir con guardar toda la Torah. Tiene sentido la pregunta, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque Yeshua, Jesús, en el Sermón del Monte, va a hablar del adulterio. No solo el adulterio, porque el adulterio serían personas casadas, no necesariamente personas casadas, va más allá. Hablaría de todo este tipo de relaciones y dice cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, la mente juega un papel importante aquí también. No exclusivamente, es decir, tenemos el acto físico, pero no queda excluido el acto mental, el acto interno de imaginarte manteniendo relaciones sexuales. Sería equivalente según las palabras de Yeshua, de Jesús en el Sermón del Monte. Bien, aquí sí, el tema de la regla, básicamente, estamos casados, pero hay 7 días donde hay que practicar el dominio propio. No se pueden mantener relaciones sexuales aun cuando estás dentro del marco del matrimonio. ¿Vale? Por supuesto, si estás fuera, pues ya ni te cuento. Pero un matrimonio, cuando la esposa tiene el periodo, debe abstenerse de mantener relaciones sexuales porque es algo grave mantener relaciones en ese tiempo. ¿Vale? No es cualquier cosa, lo dice además aquí. Eh, Luego, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Aquí la palabra es amitja, y aquí sería vecino, paisano. Literalmente es eso. Casi que hay que matizar la declaración da por buena. Porque una cosa es que hubiera poligamia
y que Dios la regulase, eso es una cosa, y otra cosa es que la diera por buena. Voy a poner un ejemplo en otro caso, ¿vale? Para aplicarlo luego a este caso de la poligamia. Dios regula el divorcio. Dios regula el divorcio. Dios dice en qué caso un matrimonio se puede divorciar y cuál es el procedimiento legal para divorciarse. Y lo regula. Otra cosa diferente es que Dios apruebe el divorcio y esté de acuerdo en que haya divorcios y le guste que haya divorcios. Porque Él va a decir, yo aborrezco el repudio. No es lo que yo quiero. Pero ¿dónde está entonces la pieza que une el hecho de que Dios no quiera, pero lo regule? Jesús, Yeshua, nos la da en los evangelios cuando dice que Moisés, hablando de este tema de la carta de repudio, os dio la carta de repudio por la dureza del corazón, no porque sea el estado ideal de las cosas. Y esta es una clave, creo, que nos da Yeshua, una clave de interpretación de la Torá. Es decir, no significa que todo lo que está escrito en la Torá sea el mundo tal y como Dios lo pensó, sino que es la regulación de un mundo que está afectado por el pecado. Y por cuanto ese mundo está afectado por el pecado, habrá cosas que se darán que no se darán en la Nueva Jerusalén, por lo tanto no se darán en el mundo tal y como Dios lo quiere, pero que hay que regularlas. Es decir, no podemos campar a sus anchas. Entonces, vamos a ver de qué manera esto, que es fruto de la dureza del corazón del hombre, hay que gestionarlo. La poligamia creo que entraría dentro de esto. ¿Por qué? Porque al principio, si Dios hubiera querido la poligamia, pues le da a Adán 2 o 3 mujeres, no una. Si Dios hubiera querido la poligamia, en el sentido de que Dios la aprueba, no se le recomendaría luego, por ejemplo, a los ancianos que sean maridos de una sola mujer. ¿Por qué? Porque si es lo que Dios quiere, que se tengan más de una mujer, pues oye, ¿qué problema hay? Distinto es que Dios la regula. Y regula qué pasa con las herencias, con la primogenitura, en el caso de los hijos de una y de la otra. No hay 2 mujeres, una aborrecida, la otra amada. Nace un hijo de la aborrecida, es el primogénito, pero ahora le decimos, no, pero que a mí no me gustas, pues la primogenitura va para otro. Entonces, todo eso Dios lo regula. Distinto que lo apruebe o que esté contento con que eso sea lo que se dé. El punto aquí es, la homosexualidad es abominación, y abominación no hay cómo suavizarlo. Yo sé que en nuestra sociedad y tal y como están las cosas, claro, es muy fuerte decir la homosexualidad a los ojos de Dios es abominación. O las relaciones homosexuales, si lo queremos decir así. ¿Vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que en algunos casos se hace una mala gestión de quién y para quién es este mandamiento, número 1, porque Dios no le prohíbe a los cananeos que mantengan relaciones homosexuales, se las prohíbe a su pueblo, número 1. Y a veces, el pueblo de Dios, nos equivocamos cuando emprendemos campañas contra los homosexuales filisteos. Cuidado. Porque igual Dios no nos dice que nos metamos ahí. Entonces, cuidado con esa gestión. Nos dice que en el pueblo de Dios, las personas que forman parte del pueblo de Dios, esas personas es a las que hay que, en todo caso, hablar, redarguir, corregir, instruir. En un momento dado, si llega el caso y no hay arrepentimiento, dar carta de repudio del pueblo, cortar del pueblo como corta Pablo, aquel que tenía a la mujer de su padre, y no había arrepentimiento. Y eso está en 1 Corintios capítulo 5. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, es algo
para el pueblo de Dios. No, yo no emprendería campañas contra personas que son homosexuales y practican la homosexualidad fuera del pueblo de Dios. Oraré por ellos y pediré el arrepentimiento por ellos, pero como los pido por otras personas que no son homosexuales, son heterosexuales, pero hay otros pecados aparte de la homosexualidad. Y este es el segundo punto que quiero comentar. No es el único pecado la homosexualidad. Y hay quien enfoca y pone toda su atención y todo su foco en la homosexualidad. ¿Y por qué no persigue igual a la zoofilia? ¿Por qué no persigue igual el adulterio? ¿Por qué no persigue igual el incesto? ¿Por qué no persigue igual el comer sangre? ¿Por qué no persigue igual la idolatría? Entonces, claro, si le damos más peso a la homosexualidad que a otros pecados, que son igual de grave a los ojos de Dios, la impresión es que el homosexual se tiene que arrepentir solo por ser homosexual. Y no es así. El homosexual se tiene que arrepentir de ser pecador. Igual que un heterosexual es pecador antes del arrepentimiento. Entonces, ¿es un pecado abominable a los ojos de Dios? Sí, claro. ¿Es una situación en todos los casos de blanco y negro? Hay un porcentaje pequeño, pero lo hay, de casos que habría que estudiar. De casos que habría que estudiar. De ciertas cuestiones que se dan al nacer en esa persona. Ya no solo en el hacer y en el crecer y en ciertas historias. Pero ese sería un porcentaje, a mi juicio, hasta donde conozco, pequeño. La gran mayoría, cuando se practica la homosexualidad, se practica como la practicaban los cananeos, como lo practicaban los egipcios y como pues llegó a darse también porque Israel no fue una excepción en este tipo de prácticas, lamentablemente. Que como creyentes, como pueblo de Dios, nos encontramos en países que no son pueblo de Dios y que no están gobernados por personas que forman parte del pueblo de Dios y que aceptan a Dios, la autoridad de Dios y la palabra de Dios como autoridad de sus vidas, ni creen en Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces en nuestro entorno eso nos puede violentar, nos puede generar cierta historia. Lo entiendo, pero es que estamos fuera de nuestra tierra. Nosotros somos los extranjeros. Es normal que nos violente, es normal que nos extrañe, pero en la ley de Dios hay, como dice Yeshua, mandamientos mayores y mandamientos menores. Eso significa que no hay que cumplir los menores, no, son leyes igual, son mandamientos de Dios, pero nos da gravedad. Hay leyes más importantes y leyes menos. Hay leyes que si las transgredes es más grave la consecuencia y hay leyes que si las transgredes no es tan grave o hay un remedio. Bien, ¿qué ocurre? Que a veces, como seres humanos, no abarcamos muchas cosas. Y que nadie se me ofenda, por favor, yo tampoco, ¿eh? Ponemos el foco en 2 o 3 cosas, 4, 5. Son cuestiones que nos preocupan de forma especial, que nos alarman, que nos alertan y nos mueven nuestras pasiones también en esas cosas. Ahora bien, ¿qué sería o en qué dirección podemos ir trabajando? En la dirección de ver dentro de la palabra de Dios cuáles son para Dios los mandamientos importantes. Porque para Dios no es peor el homosexual que el adúltero. O no es peor el homosexual que la persona que come sangre. Ahora, yo veo a alguien comiendo morcilla y no hago una campaña contra los que comen morcilla. No sé si me explico. No voy a hacer una manifestación contra los morcilleros. ¿Por qué no? Si para Dios es la misma gravedad. Sí, suena chiste, pero es que eso sí se hace con otras cosas. ¿No? O con el aborto, que digo que es grave, ojo, no le estoy quitando gravedad. Solamente estoy diciendo, démosle a todo lo que Dios le da gravedad, a todo, gravedad. Y a todo lo que Dios no le da gravedad,
Tengámoslo aquí. Entonces, ahí, en eso, estaremos siendo justos. De la otra manera estamos siendo injustos. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, pongamos el foco, y con mucho respeto lo digo, para aquellos que tienen una pasión de evangelizar, y hay que evangelizar. Pero el foco de estos mandamientos, insisto, no están los cananeos, no están los filisteos, no están los egipcios ni los babilonios. Dios no le está diciendo a Israel, mira, id y decidle a los filisteos que dejen de ser homosexuales. Es vosotros no lo seáis. Vosotros sed santos. Y en vuestra santidad será un referente para el resto. Entonces, nuestro interés debe estar en decir, oye, que haya santidad en el pueblo de Dios. No que España, en el caso mío donde resido en el país, España sea un país santo. Ojo, porque eso está muy lejos, ¿eh? Entonces dejemos a los españoles que van a vivir como españoles según la legislación española. Y que esos queridos españoles se arrepienten, debe ser nuestra opción. ¿Debemos predicar el Evangelio? Claro, claro que sí. Pero una cosa es predicar el Evangelio y la otra es hacer una campaña de persecución contra un pecado concreto y específico. Creo que son dos cosas diferentes. ¿Vale? Entonces, eso lo digo para la homosexualidad, lo digo para cualquier otro pecado que esté al mismo nivel, que Dios lo ponga al mismo nivel que la homosexualidad. La idolatría, por ejemplo, el no guardar el día del cese. Es decir, hay muchos mandamientos que tenemos ahí en primera línea y que a veces solo cargamos las tintas contra alguno. Voy a empezar diciendo algo y luego ir explicando. ¿Vale? Es cierto que en Israel se ofrecieron o se quemaron bebés. Es cierto que eso es una práctica condenada por Dios. Hasta aquí creo que todos estamos de acuerdo. Y que la equivalencia moderna que se ha hecho de ese mandamiento es el aborto. ¿Bien? Y que el aborto es una práctica que no contemplamos, ni mucho menos. ¿Vale? Es un asesinato, porque es quitarle la vida a un ser humano. Dicho esto, y teniendo en cuenta que esto está, una cosa es esto, y la otra es que esto fuera el culto a Moloch. Y se va a ver de manera muy sencilla. Vámonos a Levítico 18, versículo 21. Nos dice, Reina Valera en este caso, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. ¿Cuántos de los que estamos aquí, si leemos este versículo de esta forma, vinculamos Moloch y el fuego? Sí, ¿no? ¿Qué tal si os digo que la palabra fuego no está en el hebreo? No está. La palabra fuego no aparece. Ahora, esto no es solo lo único, sino que el verbo ofrecer tampoco está. Y lo que está es otro verbo, que es el verbo cruzar o pasar, que es el mismo verbo que se utiliza para hablar de los hebreos, los que cruzaron, los que pasaron el río. ¿Sí? Ese es el verbo en hebreo. Con lo cual, lo que nos dice el texto es, no des hijo tuyo para cruzarlo a Moloch. Esto es lo que dice literalmente este versículo. Ahora, si leemos, no des hijo tuyo para cruzarlo a Moloch, y yo sé que puede costar en este momento,
porque tenemos la idea del fuego y Moloch muy metida. Pero si leemos no des hijo tuyo para cruzarlo, para pasarlo a Moloch, ¿lo vincularíamos con el fuego? No necesariamente. No necesariamente. Hay otras maneras de entender este mandamiento. La palabra Moloch es exactamente, o son exactamente las mismas consonantes en hebreo que la palabra rey. Rey en hebreo es Melech. Y Moloch en hebreo es Molech. Melech, Molech. Cambiamos las vocales y ya lo tenemos. Entonces, uno de los sentidos, no digo el único, ahora hay más sentidos. Uno de los sentidos de este mandamiento es no des hijo tuyo para pasarlo al rey. Sí, lo podemos entender así. ¿Qué significa esto? ¿O qué aplicación tendría para nosotros hoy este mandamiento que nos distanciamos del aborto condenando el aborto? Pues que en muchos casos entregamos a nuestros hijos a la política y a los políticos y a partidos políticos. Y los hacemos, hay un micro por ahí, y los hacemos fanáticos de la política y de determinados partidos políticos. Los estamos entregando al rey, los estamos entregando a los gobernadores. Cuidado con eso. Porque el reino de Dios no es de derechas ni de izquierdas. Aprovecho, tampoco de centro. Tiene su propia política. Y rey solo tenemos uno, que es Yeshua. Luego, cuidado con hacerlos monárquicos. Tampoco digo que los hagamos anarquistas. Oremos por el rey, bendigamos a las autoridades para que nos dejen vivir tranquilos y podamos obedecer a Dios en libertad. Pero no entreguemos a nuestros hijos a nuestros gobernantes. No los hagamos carne de cañón de nuestros políticos. Porque esto pasaba. Un ejemplo muy claro, un rey quiere emprender una guerra contra un país y hay que luchar por la patria. Bueno, cuidado porque nuestra patria no es esta patria. Y eso nos sitúa en otro plano, ¿eh? Esta es una de las posibilidades cuando entendemos este mandamiento con la lectura que le he dado. Vamos a ver, porque luego tendréis otros textos, os encontraréis con otros textos cuando leáis, donde Moloch y fuego vuelven a aparecer. Salvo un caso, Moloch y el fuego no aparecen juntos en ningún texto de la Biblia. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque se ha metido la palabra fuego porque sí. Porque sí. ¿En qué otro sentido podemos entender lo que aquí nos está diciendo este mandamiento? ¿Había un dios que era Moloch? Sí. Ahora, ¿en qué consistía el culto a Moloch? Bueno, este mandamiento, esta prohibición de Moloch, va a aparecer en otro texto, creo recordar, no sé si es el 20, no recuerdo en qué capítulo, y aparece en un contexto de brujería y adivinación. Aparece en un contexto de brujería y adivinación. Luego, ¿qué podría ser cruzar o hacer pasar a nuestro hijo? Fíjate que no dice bebés, no dice la edad. Y en este caso, en este texto, concretamente lo que dice, que aún tiene un poquito más de INRI, dice de tu simiente, de tu esperma. No menciona la palabra hijo, ni la palabra hijo. Tu esperma no lo cruzarás a Moloch. ¿Podría tener que ver con alguna práctica sexual relacionada con este ídolo? Sí. También. ¿En qué contexto estamos en el capítulo 18? ¿No es extraño que de pronto nos está hablando de relaciones sexuales y ahora está cambiando el tema en un versículo? Eso es medio raro. Este es el contexto del 18. En otro capítulo, en otro contexto, está la adivinación. ¿Qué podría ser en ese sentido, en esa dirección? Que fueran prácticas de cruces de hogueras, pero cruzar, no ser quemado, sino saltar como se saltan las hogueras de San Juan, o pasar por brasas ardiendo. Estas interpretaciones existen de este mandamiento y no son interpretaciones del seno cristiano, son interpretaciones bastante antiguas de cómo se practicaba este culto a Moloch. Y no era que se entregaba el niño o se quemaba un bebé
en un horno, que esas prácticas existían, pero no necesariamente son las prácticas de Moloch. Esas prácticas eran a otros dioses. Moloch podía haber sido precisamente una práctica de cruce por medio de brasas, por medio de hoguera, por medio de sí, podría haber habido ese elemento, donde lo que se hacían eran limpias, eran purgas, eran adivinar si ese niño o ese joven había cometido cierto delito o no, por medio de una práctica de brujería y de adivinación. ¿Vale? Entonces, ¿qué recomiendo con esto? Que agarréis todos los textos que hablan de Moloch en la Biblia, los pongáis, vayáis a una interlineal y comprobéis por vosotros mismos si la palabra fuego está o no está, y que le metamos el verbo no a ofrecer, porque ofrecer enseguida se nos mete el hecho de culto y religión, de entrego a un Dios mi bebé, sino el verbo que está aquí, que es el verbo cruzar o pasar. Entonces, verlos tanto como podáis todos esos textos, con eso vais a ver que cambia por completo. Entonces, insisto, vuelvo a lo de antes. ¿Se quemaban niños o se quemaron niños, bebés? Sí. ¿Dios abomina esa práctica? Sí. ¿Israel practicó eso? Sí. Pero el culto a Moloch es otra cosa que a veces no la contemplamos y en muchas culturas que los jóvenes crucen ciertas hogueras, ciertas brasas, se ve como algo muy folclórico. Sí, en España se da. Y no olvidemos que aquí estuvieron los fenicios y había mucha historia por ahí. Ciertas prácticas que hoy se hacen, especialmente en determinadas fechas del año, tienen ese pasado, el culto a Moloch. Pero nadie diría que Moloch está detrás de eso porque no quemamos a bebés. ¿Vale? Es decir, que a nivel escritural, la idea de Moloch iría más, o tendría más que ver con estos tres sentidos que he dado, que con una quema de bebés en un horno con forma de vaca, que es lo que habitualmente se ha plasmado como el culto a Moloch. Esos cultos se daban en pueblos fenicios, y hay registros de los griegos, de los romanos, pero no era Moloch. No le llamaban Moloch a eso. ¿Vale? Y si le llamaron fue algo tardío. No era este Moloch que tenemos en la Biblia. Has escuchado una enseñanza del ministerio Bienvenido al Origen, a cargo de Jonathan Mira. Deseamos que sea de bendición para tu vida y la vida de los tuyos. Encontrarás esta y otras enseñanzas en nuestro canal de YouTube, Bienvenido al Origen.